La lluvia no había cesado en horas. Unas densas cortinas de agua empañaban la carretera y me dolían los dedos de agarrar el volante con tanta fuerza. No le había dicho a nadie que iba, ni a mi hermana ni a mis padres. Quería que fuera una sorpresa. Incluso había envuelto un álbum de fotos que había tardado semanas en preparar, lleno de fotos de nuestra infancia, notas escritas a mano y pequeños recuerdos. Era su 40 cumpleaños, y pensé que quizá eso le recordaría que, por muy diferentes que fueran ahora nuestras vidas, yo seguía queriéndola. La casa apareció ante mis ojos poco después de medianoche. La luz del porche estaba encendida, suave y amarilla, como siempre. Aparqué a la vuelta de la esquina para que mi coche no me delatara. El abrigo se me pegaba al cuerpo, empapado en cuestión de segundos, pero no me importaba. Subí los escalones en silencio y busqué la llave de repuesto que estaba encima del marco de la puerta. Seguía allí, sin tocar. Abrí la puerta con cuidado y entré. Se oían risas en el salón. Me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza. Pensé que estaban viendo algo divertido en la televisión. Entonces lo oí. Una voz masculina, sin duda la de mi cuñado, dijo: «Sinceramente, espero que haya tenido un accidente. Nos ahorraría las sonrisas falsas». Y luego se oyó la voz de mi hermana, riendo. «No digas eso, que la vas a gafar». Pero no estaba enfadada. Estaba divertida. Otra voz, desconocida y femenina, añadió: «Siempre es tan dramática, siempre necesita ser el centro de atención». Volvieron a reír, más fuerte, cómodos, íntimos. Sentí un nudo en el pecho. Me quedé en el pasillo, empapada, con el álbum de fotos apretado contra mí como un escudo. Ni siquiera me había quitado los zapatos. Mis dedos se cerraron alrededor del regalo hasta que el papel de regalo se rasgó ligeramente. No sabían que estaba allí. Todavía no, y por primera vez en años no quería que lo supieran. Retrocedí lentamente hacia el pasillo, con cuidado de no hacer crujir el suelo mojado. Cada paso que daba alejándome de aquel salón era como desprender una capa de mí misma. Había pasado días planeando esta visita, meses recopilando esos recuerdos y años, intentando convencerme de que todavía tenía un lugar en esta familia. Encontré refugio en la habitación de invitados al final del pasillo, la habitación en la que solía dormir durante las vacaciones. Cerré la puerta suavemente detrás de mí y me apoyé contra ella. El silencio en el interior era casi peor. Todavía podía oír leves estallidos de risa procedentes de la sala de estar, amortiguados por las paredes, pero lo suficientemente agudos como para doler. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblorosas. El papel de regalo del álbum estaba empapado y estropeado. Tenía un aspecto lamentable en mi regazo, un símbolo de lo tonta que había sido. Recordé cómo mi hermana y yo solíamos quedarnos hasta tarde aquí, susurrando secretos y sueños, cómo lloró en esta misma habitación la noche antes de su boda porque pensaba que estaba cometiendo un error. Entonces la abracé. Creí en sus lágrimas. Y ahora me pregunto si siquiera recuerda aquella noche, o si fue solo otra cosa de la que reírse a mis espaldas. Quería irme. Cada hueso de mi cuerpo me decía que me fuera. Pero mi bolso todavía estaba en el coche y mis piernas no querían moverse. Así que me quedé allí sentada, empapada y humillada, mirando el agua que goteaba de mi abrigo sobre la alfombra. Al final, me puse una sudadera vieja que encontré en el armario, con un estampado descolorido de la mascota de nuestro instituto. Todavía olía al pasado. Eran más de las 2 de la madrugada cuando la casa se quedó en silencio. Oí cerrar una puerta y arrancar un motor. Quizá los invitados se habían marchado. Quizá se habían ido a la cama. Salí sigilosamente y me acerqué de puntillas a la cocina para beber un vaso de agua. Fue entonces cuando noté algo extraño. Habían cambiado el álbum de fotos familiar. Mis fotos habían desaparecido. Había una foto enmarcada de los dos en mi graduación de la universidad. Otra de un viaje familiar a Maine. Incluso faltaba la foto de grupo del 50. Degree aniversario de nuestros padres. Recortada o sustituida por completo. En su lugar había otras más recientes, de ella, de su marido y de esa otra mujer. La que me había atravesado con su risa como si fuera una navaja. Me quedé allí de pie, con el vaso en la mano, mi reflejo deformado en la ventana. Me di cuenta de que me habían borrado, poco a poco, y ni siquiera se habían molestado en ocultarlo. No dormí.
Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no me dejaba descansar. Me tumbé de lado en la cama de invitados, con los ojos fijos en el techo, reviviendo cada palabra que habían dicho, cada risa, cada pequeña traición que había pasado por alto durante años, resurgió de repente con nueva claridad. Mensajes sin responder, llamadas perdidas, rechazos corteses a invitaciones que antes eran muy apreciadas. Y luego, la voz de esa mujer. No podía dejar de pensar en ella. Al amanecer, había tomado una decisión. No podía desaparecer sin entender por qué. Necesitaba saber quién era ella. Necesitaba saber cuándo mi hermana había dejado de ser mi hermana. La cocina olía a café cuando entré. Mi hermana estaba de pie junto a la encimera, descalza, mirando su teléfono. Llevaba una bata de seda y tenía el pelo aún húmedo por la ducha. Levantó la vista con un grito ahogado cuando me vio. ¿Estás aquí? Su voz temblaba. Forcé una sonrisa, con los labios apretados. ¡Sorpresa! Ella parpadeó, visiblemente incómoda. Yo no sabía que ibas a venir. Lo sé. Nos quedamos allí en silencio durante un largo rato, con una tensión palpable. Ella carraspeó y de repente se puso a servir café. No me ofreció. Llegué tarde. No quería despertar a nadie, dije. Ah, respondió. Bueno, deberías haber dicho algo. Casi me echo a reír. ¿Por qué? ¿Para que cerraras la puerta con llave? No respondió. La miré fijamente a los ojos. ¿Quién era ella? Su mano se detuvo a mitad de verter el café. ¿Quién? La mujer que estaba aquí anoche, la que dijo que yo siempre era el centro de atención. Mi voz temblaba, pero la mantuve firme. Ella dudó. Era Kendra, es una amiga de la oficina. Es curioso lo cercana que parece, más cercana de lo que yo nunca fui. No lo negó. Eso me dolió más que nada. Me ha apoyado mucho, dijo con cautela. Especialmente este último año. Las cosas han sido complicadas, asentí. ¿Y yo ya no formo parte de las cosas? Mi hermana se volvió hacia mí. Su expresión no era cruel, sino cansada, fría, como si hubiera estado reprimiendo algo durante demasiado tiempo y ahora no le importara desahogarse. «Te fuiste, ¿recuerdas?», dijo. «Te mudaste al otro lado del estado, empezaste una nueva vida, dejaste de llamar. No soy solo yo». La miré, atónito. «Yo no me fui. Estaba intentando construir algo. Siempre llamaba. Tú dejaste de contestar». Otra vez, silencio. «Pensé que darte una sorpresa significaría algo», dije en voz baja. Ella apartó la mirada. «Quizá deberías haber preguntado primero». Volví a la habitación de invitados, tratando de no dar un portazo. El aire bochornoso del interior parecía aún más pesado, como si absorbiera todas las palabras que no habíamos dicho. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el álbum que había traído. Las esquinas aún estaban húmedas. Una página se había despegado. No me molesté en pegarla. Debería irme, pensé. Coger mis cosas y desaparecer, como era evidente que querían. Pero algo dentro de mí, la misma voz obstinada que me había hecho conducir 10 horas bajo la tormenta, no me lo permitía. Todavía no. No estaba preparada para que me descartaran tan fácilmente. A media mañana, seguía allí sentada cuando oí que se abría y se cerraba la puerta principal. Se oyeron pasos en el pasillo. Unos pasos más pesados. De hombre. Abrí la puerta un poco y eché un vistazo. Mi cuñado estaba en casa. Se reía por el teléfono, probablemente todavía disfrutando de las bromas de la noche anterior. Esperé a que colgara antes de salir. «Buenos días», dije. Él dio un pequeño salto y luego esbozó una sonrisa forzada. «Oh, hola. No sabía que te habías quedado a dormir». Al parecer, nadie lo sabía. Se rió con torpeza. «Bueno, feliz cumpleaños a tu hermana, ¿no?». Asentí con la cabeza, cruzando los brazos. «Oí lo que dijiste anoche». Se quedó paralizado. En el salón, sobre el accidente. Las sonrisas falsas. Todo. Apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Era una broma. ¿Sí? No respondió. «Conduje 10 horas para estar aquí. No es que te importe, pero te oí alto y claro». Suspiró, frotándose la nuca. «Mira, las cosas son complicadas, ¿vale?
Tu hermana ha pasado por mucho últimamente. Ya me lo han dicho. Y a mí también me han borrado. ¿Eso forma parte de su curación? Entonces me miró a los ojos y por primera vez su expresión no era burlona. Estaba irritado. A la defensiva. No eres la única que está sufriendo. Crees que tú eres la víctima, pero quizá no has visto lo que ha sido para ella. Tú no estabas allí. Seguiste con tu vida y la dejaste atrás. Eso no es justo, dije con dureza. Siempre la llamaba. Siempre hacía tiempo para ella cuando me lo pedía. Él se burló. Sí, y cuando te necesitaba sin pedírtelo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Nunca me dijo que le pasara nada. Exacto. Se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. Me quedé allí un momento, aturdido. Luego volví lentamente a la habitación de invitados, con cada paso más pesado que el anterior. ¿Para qué seguía allí? Me senté en el columpio del porche, mientras el sol de la mañana empezaba a secar los últimos restos de lluvia. Las tablas de madera crujían bajo mi peso. Apenas había comido, apenas había dormido. Dentro, la casa bullía con pequeños ruidos. Tazas de café, pasos, alguna que otra conversación breve que no conseguía entender. Pero aquí fuera solo estábamos mis pensamientos y yo. Una compañía peligrosa. ¿De verdad había estado tan ausente? Recordé un mensaje de voz de hacía casi un año, con la voz de mi hermana baja y temblorosa. No había dicho mucho, solo, llámame cuando puedas. Necesito a alguien ahora mismo. En aquel momento, estaba hasta arriba con una mudanza, haciendo malabarismos con los plazos y un nuevo trabajo. Me prometí a mí misma que la llamaría. Y luego... no lo hice. Me dije que volvería a ponerse en contacto si era importante. Me dije que no la estaba ignorando, pero quizá eso era precisamente lo que había hecho. La puerta del porche crujió detrás de mí. No necesitaba girarme para saber que era ella. Mi hermana se sentó al otro lado del columpio, manteniendo una distancia cautelosa entre nosotras. Durante un rato, nos limitamos a escuchar el susurro del viento entre los árboles. «He tenido un aborto», dijo de repente. La miré, atónita. «El año pasado, por la época en que te mudaste». Busqué su rostro, pero ella no me miraba. Tenía la mirada fija en un árbol al otro lado del jardín. «No lo sabía», susurré. «Lo sé», respondió. «No te lo conté». El silencio entre nosotras era diferente ahora, más pesado. No estaba lleno de acusaciones, sino de dolor. «No se lo conté a nadie durante un tiempo», añadió. «Excepto a Kendra. Ella me llevó al hospital. Se quedó conmigo. Pasó allí la noche. Incluso limpió la cocina mientras yo dormía». Sentí un nudo en la garganta. «Ella estuvo allí», continuó mi hermana. «Cuando necesitaba a alguien, cuando pensé que me iba a derrumbar». Asentí lentamente, mirando mis manos. «Debería haberte devuelto la llamada». No dijo nada, pero pude sentir el cambio. Una pequeña grieta en el muro que había construido entre nosotros. «Te he traído algo», dije finalmente. Me levanté, entré y volví con el álbum de fotos. Todavía un poco arrugado, todavía un poco húmedo. Se lo entregué sin decir nada. Lo abrió sobre su regazo. Sus dedos se movieron por las fotos como si fueran reliquias de otra vida. Y entonces sonrió. Solo un poco. «Me acuerdo de esta», dijo, señalando una foto en la que aparecíamos construyendo un muñeco de nieve, con las bufandas enredadas y las mejillas rojas. Yo también. Volvimos a sentarnos en silencio, pero esta vez no fue tan incómodo. Quizás ya no éramos quienes solíamos ser, quizás nunca volveríamos a serlo, pero, por primera vez en años, estábamos sentados en el mismo lugar, al mismo tiempo, sintiendo algo real. Nos quedamos en el porche más tiempo del que esperaba. La brisa se intensificó y algunas hojas secas rodaron por el césped, pero ninguno de los dos se movió. Mi hermana siguió hojeando el álbum, deteniéndose de vez en cuando para comentar una foto, un viaje olvidado, un rostro que no veíamos desde hacía años. Las palabras entre nosotros eran escasas, pero algo en su lenguaje corporal había cambiado. No era exactamente cálido, pero ya no era cauteloso. Aún así, el nombre permanecía en mi mente como una astilla. Kendra. «Parece importante para ti», dije finalmente, cuidando de mantener un tono neutro. «Lo es»,
respondió mi hermana sin dudar. Es amable y sincera. Nunca me juzga, ni siquiera cuando estoy hecha un desastre. No respondí de inmediato. Creo que me gustaría conocerla, como es debido. Ella me miró durante un largo rato, como si intentara decidir si era una oferta sincera o una indirecta velada. Vendrá más tarde, para comer. Puedes quedarte si quieres. Asentí. Me quedaré. En casa, la tensión volvió a aparecer. Mi cuñado apenas me miró cuando nos cruzamos en el pasillo. Podía sentir su resentimiento bullendo bajo la superficie, y sin embargo, no sabía si me odiaba por las cosas que me había perdido o por las cosas por las que me había atrevido a volver. Al mediodía, sonó el timbre. Estaba en la cocina ayudando a cortar fruta cuando la vi. Kendra, alta, delgada, con rasgos bien definidos y una tranquila seguridad que hacía que todo a su alrededor pareciera más pequeño. Sonrió a mi hermana como si se conocieran desde la infancia y se inclinó para abrazarla. Luego sus ojos se posaron en mí. «Tú debes de ser la hermana», dijo, dando un paso adelante y extendiendo la mano. Su voz era tal y como la recordaba, la misma que se había reído cuando mencionaron mi nombre la noche anterior. Dudé un momento antes de estrecharle la mano. «Encantada de conocerte por fin». Pasamos al comedor. Mi hermana llevó la ensalada. Kendra trajo una botella de vino y yo la seguí con las cucharas para servir, sintiéndome extrañamente fuera de lugar en una casa que una vez había considerado mi segundo hogar. La comida comenzó en silencio, con una charla trivial y educada. Esperé, sin saber cómo sacar a relucir lo que me quemaba por dentro. Finalmente, tras un largo silencio, dejé el tenedor sobre la mesa. «Oí lo que dijiste anoche», le dije a Kendra. Ella levantó la vista, sorprendida, pero sin parecer alterada. «¿Qué parte?» «La parte en la que dijiste que siempre necesitaba ser el centro de atención». Pasó un instante. Mi hermana se quedó paralizada. Mi cuñado se movió incómodo. «Me dolió», añadí. «Pero prefiero que me lo digas a la cara en lugar de a mis espaldas». Kendra no apartó la mirada. «Es justo. Lo dije. Y lo siento. Fue mezquino. No esperaba que estuvieras aquí». Eso quedó claro. Dio un sorbo al vino y dejó la copa con delicadeza. «Tu hermana ha tenido un año difícil. La he visto derrumbarse más veces de las que puedo contar. Supongo que... me puse protectora». Por un momento, no supe cómo responder. Pero en ese instante me di cuenta de algo. Kendra no era la villana que yo había creado en mi cabeza. Era algo más difícil de definir, alguien que había intervenido cuando yo no lo había hecho. La comida había sido una actuación, voces educadas, sonrisas forzadas y miradas afiladas bajo la mesa. Pero una vez que terminó, la máscara comenzó a deslizarse. Me encontré sola en el pasillo otra vez, mirando esa pared de fotos como si fuera un espejo, un recordatorio de que me habían borrado de esta vida mucho antes de que me diera cuenta. No me olvidaron, me borraron, y ahora estaba sentada en su casa como una intrusa, fingiendo que todo estaba bien. Mi hermana pasó con una pila de platos y la seguí a la cocina. «Dime algo», le dije. «¿Alguna vez pensaste en contármelo? ¿Lo del aborto?» Se volvió, sorprendida. «No era por ti. No he dicho que fuera por mí, pero yo era tu hermana. O para entonces solo era una invitada de temporada». Apretó la mandíbula. «No lo habrías entendido». «No», respondí con dureza. «Lo habría intentado. Lo habría dejado todo. Pero tú no me diste la oportunidad. Tomaste la decisión por mí». Ella dejó los platos en el fregadero con un golpe seco. «Porque nunca estuviste ahí cuando te necesitaba». «¿No estuve ahí la única vez que me necesitabas y ahora eso borra todo lo demás que he hecho?», le respondí. «¿Todas las veces que te recogí cuando estabas destrozada?» «Eso fue hace años. La gente cambia». «Tú sí», dije. «Te construiste una vida completamente nueva en la que yo no existo, y dejaste que ella, Kendra, se riera de mí como si fuera un patético pie de página». «¿Crees que todo esto es por ti? Kendra me ayudó a sobrevivir. No me pidió explicaciones. No necesitaba dramas ni culparme. Ella estuvo ahí. Tú no». «No», siseé. «Ella solo llenó el vacío que tú ayudaste a crear. Y tú se lo permitiste. Porque era más fácil que enfrentarte a mí.
Nos quedamos allí, cara a cara en la cocina, con décadas de historia saliendo a la superficie. No he venido aquí a suplicarte que me des un papel en tu pequeña vida perfecta, dije, pero ya estoy harta de actuar como si yo fuera el problema. Kendra entró en ese momento, su presencia como un muro entre nosotras. ¿Va todo bien?, preguntó, fría e impenetrable. Me volví hacia ella. Has ganado, Kendra. Está claro que me has sustituido. Solo he venido a dejar un regalo, no a luchar por un lugar que nunca he tenido. No respondió. No hacía falta. Mi hermana no me detuvo cuando pasé junto a ella. No me pidió que me quedara. Por primera vez, me di cuenta de que quizá no le importaba que me fuera. Quizá eso había sido lo que había querido decirme todo el tiempo. Pasé el resto del día en silencio, sentada en el borde de la cama de invitados, como la noche en que llegué, con el álbum de fotos cerrado y abandonado sobre la cómoda, como un recuerdo olvidado. Todo en aquella casa parecía diferente ahora, más pequeño, más frío. Incluso el olor familiar de las alfombras del pasillo, el zumbido del viejo ventilador de techo, ya no tenían sentido. Esta ya no era la casa de mi hermana. Era una vida que había construido cuidadosamente sin mí. Me quedé mirando la maleta durante un largo rato, preguntándome si vendría a hablar conmigo, a disculparse, a decir algo que pudiera suavizar el golpe que me había dado antes. Pero no pasó nada. Nadie llamó a la puerta. No se oyeron pasos, ni una voz. El mensaje era claro en su silencio. Al atardecer, cerré la bolsa. Mientras caminaba hacia la puerta principal, Kendra estaba en la cocina sirviéndose un vaso de agua. Se volvió cuando me vio. ¿Te vas?, preguntó. Asentí con la cabeza. Esta casa no es para las 3. Se apoyó en la encimera. Ella no me pidió que ocupara tu lugar, ¿sabes? Pero no dudaste cuando se quedó libre, respondí. Tú no eres el problema, Kendra. Ni siquiera es algo personal, pero te has beneficiado de mi ausencia. Me miró durante un largo segundo y luego, sorprendentemente, asintió. Quizás sí. No era con aire de suficiencia. Solo era sincera. Abrí la puerta, sin esperar nada más. Pero la voz de mi hermana llegó desde las escaleras detrás de mí. ¿Te vas a ir otra vez? Me di la vuelta, con la mano en el pomo de la puerta. Ella estaba de pie en el rellano, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. He venido por ti, dije con voz tranquila. Pensé que quizá me echabas de menos. Quizá este cumpleaños sería una forma de recordarte todo lo que teníamos antes de que la vida se rompiera. Y en cambio, me acusaste de traición en cuanto las cosas no salieron como tú querías, replicó ella. No, dije, dando un paso adelante. Te acusé de dejarme marchar, sin decir una palabra, de quedarte al margen mientras me sustituían, mientras me convertía en un extraño en tu vida. Yo no te sustituí, dijo ella, con la voz ligeramente quebrada. Llené un vacío que no sabía cómo sobrevivir. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Hay sitio para los dos, o ahora ella lo sabe todo? Mi hermana miró a Kendra y luego volvió a mirarme. No lo sé, dijo. Sinceramente, no lo sé. Eso dolió más que cualquier grito. Asentí lentamente. Al menos ahora somos sinceros. La puerta se cerró detrás de mí. El aire exterior seguía siendo fresco, aún húmedo por los restos de la última tormenta. Caminé hacia el coche, el mismo en el que había llegado. 10 horas en la carretera, 10 horas creyendo que volvía a algo sólido. Ahora me marchaba con nada más que claridad. Yo no era quien había cambiado. Yo solo era quien se había quedado igual mientras ellos movían los muebles, pintaban sobre los recuerdos y fingían no oírme llamar a la puerta. No lloré mientras conducía. No me enfadé, ni grité, ni maldije al cielo. Solo conduje en una especie de silencio aturdido, como si el silencio me estuviera dando por fin permiso para no sentir nada en absoluto. Los limpiaparabrisas seguían moviéndose aunque el cielo ya estaba seco. No los había apagado, quizá me gustaba el ritmo, algo constante cuando todo lo demás se había desmoronado. 2 horas después de empezar el viaje, mi teléfono se iluminó. El nombre de mi cuñado apareció en la pantalla. Aparqué. Lo miré fijamente durante un segundo, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Luego lo cogí. Su voz era baja, tensa.
Escucha, no tengo mucho tiempo, pero tienes que saber algo. No dije nada. Él continuó. Esa noche, cuando nos reíamos de ti, estaba borracho y enfadado. No lo decía en serio, pero no te llamo por eso. Esperé. Kendra no es quien crees que es. No era solo una amiga de la oficina. Se aprovechó de mi mujer en su momento más débil y la manipuló. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Parpadeé y apreté el teléfono con más fuerza. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque he encontrado algo, dijo. Un diario, de mi mujer, o al menos eso creía, pero no era suyo. Mi corazón se aceleró. Dejó que Kendra lo escribiera, dijo. O se lo dictó. No estoy seguro. En cualquier caso, las entradas estaban manipuladas. Es como si hubieran reescrito todo para convertirte en el villano. ¿De qué estás hablando? El aborto, dijo en voz baja. No hubo ninguno. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo. La confronté, continuó. Dijo que necesitaba una forma de justificar que te hubiera dejado fuera. Dijo que tú no entenderías la verdad, que tenías que convertirte en el problema para que ella no se sintiera culpable. Se me hizo un nudo en el pecho y no pude articular palabra. Sabía que ibas a venir, añadió. Kendra se lo dijo. Planeaban hacerte sentir tan incómoda que no te quedarías. Cerré los ojos. El dolor era insoportable. ¿Por qué me estás contando esto? Susurré. Porque no sabía hasta dónde había llegado. Y tú no te merecías eso. Nada de esto fue culpa tuya. Terminé la llamada sin decir adiós. El aire del coche había cambiado. No era alivio. Era algo peor. Claridad. Miré al frente, más allá de la carretera, más allá de los árboles, más allá de todo. La mentira del aborto espontáneo. La falsa Barish a mi llegada. Kendra colocándose en el centro de todo como una sombra en mi lugar. No solo me habían excluido de la familia, me habían culpado de ser la razón por la que se había roto. Y lo peor, casi les había creído. Casi. Me senté en un restaurante de carretera durante más de una hora, sin apenas tocar el café. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, proyectando un pálido resplandor en las ventanas. La llamada se repetía una y otra vez en mi mente, cada detalle más nítido y más amargo que el anterior. No había habido ningún aborto espontáneo, ninguna crisis nerviosa, solo una mentira, tan convincente que la había creído por encima de mis propios recuerdos. No quería venganza, no se trataba de eso, pero no iba a seguir cargando con su culpa. Así que me fui a casa. A la mañana siguiente, abrí mi ordenador portátil. Lo escribí todo. No como un diario, no era para curarme. Era una declaración, una cronología. Todas las llamadas que hice y que no fueron respondidas. Todos los mensajes. Todas las visitas canceladas en el último momento. Todas las pistas de que algo iba mal y que ahora sabía que habían sido orquestadas. Incluí citas, sus propias palabras de aquella noche. Y sí, incluso cité la mentira sobre el aborto espontáneo. Fría, imperdonable y muy real. No lo publiqué en las redes sociales. Eso lo habría degradado. No, lo imprimí. Lo doblé con cuidado. Lo metí en un sobre. Y se lo envié a mis padres. Ellos también se habían distanciado últimamente, siempre con excusas, siempre vagos. Ahora entendía por qué. Les habían contado una versión de mí que no me correspondía defender. Hasta ahora. También envié una segunda copia, dirigida a mi hermana. Sin nota. Solo la verdad. Bien redactada, cronológica, innegable. El último sobre que envié fue a la oficina de Kendra. Su nombre estaba en la etiqueta. Me pregunté si sus pulidos compañeros de trabajo sabían lo profundas que eran sus garras. Luego lo dejé estar. No esperé llamadas. No revisé mi bandeja de entrada. Borré su número de mi teléfono. Y, en su lugar, reservé un viaje corto. Solo 3 días en la costa, en un pequeño hotel, sin planes. La primera noche me senté en el balcón con una manta sobre los hombros y el sonido de las olas suavizando los bordes de todo. Pensé en el álbum de fotos, todavía allí, sobre su cómoda. ¿Sin abrir? Quizás no. Ya no importaba. Le había dado todas las oportunidades para que me quisiera tal y como era. Ella había elegido otra cosa. Di un sorbo al vino.
no para celebrar, sino en paz, porque yo no había perdido a una hermana. Ella me había perdido a mí. Pasaron 4 días antes de que mi madre llamara. No contesté. Me dejó un mensaje de voz, con una voz suave y temblorosa que se quebró a mitad de la frase. Hemos recibido tu carta. No tenía ni idea, cariño, no sé qué decir. Tu padre está muy afectado. Por favor, llámanos. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Ahora lo entiendo, lo siento, de verdad. Ven. No respondí. El silencio de mi hermana decía más que cualquier disculpa. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una carta. Sabía lo que significaba. Estaba enfadada. Quizás conmigo, quizás consigo misma, quizás con ambos. Pero el silencio seguía siendo una elección. Y yo lo respetaba. La última mañana de mi viaje, caminé descalzo hasta la orilla, con la marea baja y el frío en la piel. Me reconfortaba saber que al océano no le importaba nada de esto, que subiría y bajaría independientemente de lo que se dijera a puerta cerrada. Recordé la noche en que conduje bajo la lluvia, con el álbum de fotos envuelto en papel. Recordé cómo me temblaban las manos mientras esperaba en el pasillo a que me recibieran. Recordé cómo esperaba, cómo suplicaba, que aún importara, lo pequeña que me había sentido. Y, sin embargo, ahora estaba allí, al aire libre, con los pulmones llenos, los pies en el suelo, y por primera vez en años, sin cargar con la vergüenza de ellos. Volví a casa sin planes de volver a visitarlos. Mi apartamento parecía diferente ahora, no como un lugar por el que estaba de paso, sino como algo que podía reconstruir a mi alrededor. Guardé en un cajón las fotos enmarcadas de días más felices. No estaba borrando el pasado, solo eligiendo dónde colocarlo. Pasaron las semanas. Una tarde, encontré un pequeño sobre en el buzón. No tenía nombre, solo mi dirección. Dentro había una fotografía, una antigua foto de mi hermana y yo de niñas, delante de un muñeco de nieve que habíamos hecho en el jardín de mi abuela. En el reverso, con la letra de mi hermana, solo había 3 palabras. Yo también lo recuerdo. No lloré. Sonreí, suavemente, y la guardé en la parte trasera del álbum que había rehecho para mí, uno nuevo, con nuevos recuerdos, nuevas personas, nuevas páginas, porque la vida no espera a que pidamos perdón. Crece a través de las grietas, y nosotros también.